Ok, hermanos, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar esta noche de la tribulación, que es un proceso que en muchas ocasiones es bien mal entendido. Voy a comenzar por un lado, pero a lo mejor me tengo que mover de pasaje en pasaje, así que yo te pido que por favor saques tu lápiz, tu papel, que estés listo para tomar algunas notas. Voy a tratar de ir lo más despacio que puedo. Este es un tema que sinceramente me emociona, pero voy a tratar de contenerme y no tirar toda la información, porque a veces puedo ser como una metralleta. Entonces, vamos a ir despacito, voy a ir explicando las razones y si tú tienes una pregunta, yo estoy viendo aquí los comentarios. Saludar a quienes están conectados ya. Bienvenida hermana Nuria, bienvenida hermana Alba Edis, bienvenida hermana Paola, Armando, qué bueno tenerte por aquí, hermana Iris Varela, hermana Guadalupe Pereira, hermana Denise Portillo, hermana Marta Reyes de Orellana, hermana Crisia Eloísa. Gracias a todos por estar aquí conectadísimos. Repórtate aquí en los comentarios, que quede constancia que estuviste aquí. Y ahora sí vamos a entrar en materia. Yo voy a entrar por el lado de Daniel, capítulo 9. Daniel 9 nos va a revelar una profecía que es una profecía muy difícil. Yo quizás, si yo puedo ponerla en una balanza, en una escala, esta quizás es la profecía más difícil de toda la escritura. La profecía, la famosa profecía de las 70 semanas, tú la puedes encontrar en Daniel capítulo 9, versículo del 20 en adelante. Es una profecía sorprendente, es una profecía que yo no puedo explicar con palabras. Yo sé que si tú has estado en un sermón de Steve Kern, él seguramente en algún momento habrá recordado que las probabilidades para que una profecía se cumpla son bien mínimas, y sobre todo hablando de Jesús, que las profecías acerca de Jesús se cumplan son una en millones, literalmente, millones de millones en otras palabras. Pero esta profecía acá es tan sorprendente que nos va a dar una línea de tiempo exacta y precisa. Hablando de precisión y de revelación, yo creo que no hay ninguna otra profecía que nos explique tan exactamente lo que ha pasado. Yo voy a ir haciendo algunas notas solamente para tenerla clara. No me voy a meter a explicarla toda porque podría tardarme otros 3 devocionales, pero vamos a ir a la parte que nos interesa para encontrar que realmente la tribulación es la última semana de Daniel, los últimos 7 años en esta escala de años. Yo te voy a explicar rapidito cuando lleguemos ahí. Ven por favor a Daniel capítulo 9, versículo 20. En adelante dice: aún estaba hablando y orando. Daniel había estado orando por su nación, por Israel, porque el tiempo se había cumplido de que ellos regresaran a la tierra, tiempo que estaba profetizado 70 años, ya se había cumplido. Entonces ahí puedes ver cómo Daniel está preocupado por su pueblo. Ten en cuenta que la profecía de las 70 semanas está vista de la perspectiva del pueblo de Israel. Eso es muy importante decirlo porque nos va a servir mucho en el futuro. Dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, hay 2 ángeles cuyo nombre se menciona en la Biblia, solo 2, no hay más, por lo menos en los libros canónicos, libros inspirados, Gabriel y Miguel. Y yo creo que Daniel los menciona a los 2. Entonces Gabriel, siempre que mires a Gabriel, él está entregando un mensaje. Gabriel es un mensajero o un anunciador, un heraldo, si quieres llamarlo así, de los mensajes de Dios importantes. Y ahí vas a ver que Gabriel tiene un mensaje importante para Daniel. Dice: Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, sobre Israel y Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Muy interesante todas las cosas que están pasando o que van a pasar en estas 70 semanas. Fíjate lo que dice. Primero dice, para terminar la prevaricación. Esto es muy importante tener en cuenta que el proceso final de las 70 semanas, la tribulación, es un proceso mediante el cual Dios quiere eliminar la maldad de raíz. Juicio, castigo,
maravillas, todo para terminar con la maldad. Ok, dice, para traer la justicia perdurable. ¿Quién es la justicia? La justicia es la misma presencia de Dios. Entonces, parte de este proceso también es para que Dios venga a reinar sobre la tierra. Eso es sumamente importante tenerlo en cuenta. Dice, traer la justicia perdurable, pero también dice poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Es importante decirlo. Parte de la tribulación también es que el pecado vaya siendo expiado, es decir, que vaya teniendo sus consecuencias. Tú sabes lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero esa paga del pecado, esa muerte, esa separación, va a surtir efecto en la tribulación. Si tú te estás preguntando ahora por qué la gente mala puede vivir como quiere y no le pasa nada, no te preocupes. Va a llegar un momento donde Dios va a hacer justicia con ellos. Quizás no es este tiempo, pero sí va a ser en la tribulación. Ahí comenzamos a ver cómo la justicia va a venir, cómo el pecado va a comenzar a expiarse. Muy interesante, pero ahora sigamos, por favor. Dice, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sellar la visión es algo interesante, porque lo que está diciendo ahí no es que vamos a sellar y la vamos a guardar, sino que vamos a poner el sello de garantía que la visión es correcta, es hacer valedero todo lo que ha sido profetizado. Se van a cumplir las profecías y por supuesto después se va a ungir al santo de los santos. El rey se va a sentar en su trono. Es muy importante esto. Todos estos propósitos son de las 70 semanas. Ahora, sigamos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ok, hay varias formas de entender esta profecía, pero entonces vamos a ver algunas de las posibilidades más importantes. Número 1, si son semanas de años, 70 semanas realmente, si usted sabe, es un poco más de 1 año y 3 meses. No puede ser que esto haya pasado en 1 año y 3 meses. Entonces no pueden ser semanas de días normales como nosotros las entendemos. ¿Cuál es la otra posibilidad? Si estamos hablando de tiempo, que estas sean semanas de años. Ajá. ¿Y hay algún otro precedente, hermano, a donde se hable de semanas de años? Es decir, 7 años, como 7 días tiene la semana. Una semana son 7 años. ¿Hay algún precedente para decirlo? Sí, fíjate que sí. Yo te quiero llevar a Génesis. Aquí hay unas palabras que me encantan mucho del amigo Jacob, porque realmente lo que pasó con Jacob es algo tremendo. Pero entonces cuando tú veas por aquí, yo sé que tú recuerdas que Jacob llega delante de su suegro, el que va a ser su suegro Labán, y que comienza a servir a Labán durante 7 años por su hija menor. Primero era la hija menor Raquel, pero Labán le hace un truco y el engañador sale engañado y básicamente le vende a su hija mayor Lea. Entonces finalmente Labán le dice, no, pero no te preocupes, yo te doy la mayor, te puedo dar la menor, servime 7 años más. Y entonces Jacob termina sirviendo 7 años más. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Vamos a ver lo que pasó inmediatamente después. Dice 27, vamos a ver, estoy en Génesis capítulo 29, vení en el versículo 26, ya después de todo el engaño que había sido revelado, dice, versículo 29, 26 de Génesis, y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Qué terrible, ¿verdad? Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. ¿Ves cómo ahí hay una semana de años? Labán usa esta expresión y dice, vaya, ya me cumpliste la semana. Y la idea es que se oiga poquito tiempo, ¿verdad? Una semana es poco tiempo, pero realmente era una semana de años. Son 7 largos años que le había servido a Labán. Pero Labán, como era un poco, como les digo, un poco engañador, le dice a Jacob, vaya, ya cumpliste la semana de cumple la otra semana, otros 7 años, y por eso te voy a dar a Lea.
Entonces, a Raquel, perdón, finalmente pues él termina cumpliéndolo, pero solo te lo enseño para que te des cuenta que la palabra semana sí se usa con anterioridad referida a semanas de años. Entonces, estas semanas, la posibilidad mejor para entender las 70 semanas de Daniel, que sean años. Ok, habiendo dicho esto, por favor, haz la matemática. Si tú pones ahí a contar, ¿verdad? 7 semanas, o una semana de 7 años, y son 70 semanas, 7 por 7 son 49, entonces tendrían que ser 490 años. Ten esto en mente, por favor, y ten en cuenta un dato más. Las semanas, los años en la Biblia, correspondían a un calendario lunar. El calendario lunar tiene 360 días, no 365. Con estos dos datos vamos a ir armando un caso. Dice, regresemos a Daniel capítulo 9, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62 son 69. ¿Por qué lo está presentando en dos grupos? Hay dos posibilidades también. Yo no me voy a detener mucho en esto porque es complicado. Pero la posibilidad más grande es que estas primeras 62 semanas son los años que pasaron desde el punto a donde Jerusalén comenzó a reconstruirse, que es apenas unos años después que esta profecía fue revelada a Daniel, y luego en la venida del Hijo del Hombre. Tú sabes lo que pasó. Jerusalén fue reconstruida en más o menos un lapso de tiempo de unos 70, 80 años, en lo que se reconstruyó el templo y luego se reconstruyeron las murallas. Pero después de eso pasó un tiempo bastante largo cuando los reyes de Israel regresaron ahí y ya no hubo tiempo de los reyes, sino más bien pasaron los procesos de los imperios. Si tú sacas la cuenta, lo importante y lo sorprendente de esta profecía es que si tú sacas la cuenta, precisamente estamos hablando de estas 69 semanas, que si estamos hablando en términos de años, si eran 490, a eso le resta 7, son 483 años, exactamente los años que se tardaron el proceso de terminaron las murallas y luego vinieron 400 años de silencio. Exactamente, el periodo entre Malaquías y Mateo son más o menos 400 años, más los 80 años que se tardaron en reconstruir Jerusalén, dan justo eso, 483 años. Y aparece el Mesías, hasta el Mesías príncipe. O sea, en este periodo son 69 semanas. Cuando el Mesías príncipe es muerto, entonces comienza a correr la última semana. Mira cómo va. Versículo Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, mira por acá, por favor, se quita la vida al Mesías y esto parece que va a entrar en una pausa. Es muy importante que tú tengas cuidado con esto. Esas 69, esos 483 años han entrado en una pausa cuando se le quita la vida al Mesías. Y luego esto no ha pasado. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Algunos miran en esto la profecía final de la destrucción de Jerusalén por el Imperio Romano. Puede que de alguna manera esto se aplique, pero este príncipe tú vas a ver que es más importante que uno de los Césares. Este príncipe finalmente corresponde al anticristo. El príncipe que ha de venir es el anticristo. Por favor, tenlo en cuenta. No te puedo llevar a todos los pasajes porque, como te dije, no quiero detenerme aquí, pero solamente te quiero decir esto. Entonces, al final dice, esto es importante, 9:27 de Daniel, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Es decir, esta semana de años, estos 7 años que vienen, van a ser un tiempo de muchas alianzas estratégicas, políticas, jugadas. Pero fíjate, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Aparece una segunda fase en esta semana. A la mitad de la semana aparece un personaje llamado el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Va a aparecer el desolador y va a desaparecer el desolador al final de la semana.
Es decir, son 7 años a donde en un proceso de continuo cambio van a pasar de la paz aparente a una guerra total y a un proceso de juicio terrible que va a terminar con la vida del desolador. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque es importante entender cómo funciona la tribulación. La tribulación es el periodo inmediatamente después que el pueblo de Dios, que somos nosotros, o sea, la iglesia de Dios, es arrebatada con Cristo. Ya lo vimos, esto lo puedes encontrar también en los estudios pasados, qué pasa con el arrebatamiento. Somos quitados de la ira venidera, se cierra la puerta del arca, comienza el diluvio. Entonces estos 7 años van a servir para 2 cosas: para que se revele este príncipe que ha de venir, pero en segundo lugar para que a la mitad de la semana haga cesar el sacrificio. O sea, él comienza un proceso blasfemo de sentarse en el trono de Dios y declararse a sí mismo Dios. Y toda la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio, van a pasar una serie de juicios terribles. Vamos por favor a Mateo capítulo 24 para ir viendo cómo está organizado todo esto, por favor. Vamos a ubicarnos ahora en el mapa profético. La vez pasada hablamos un poquito acerca de Mateo 24. Mira lo que dice Mateo 24, versículos 5 en adelante. Los discípulos han preguntado a Jesús qué pasa con lo que viene, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo vendrán estas cosas? La destrucción del templo de Jerusalén. ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Son 3 preguntas. Y Jesús las va a ir respondiendo todas. Pero aquí vas a ver que dice el versículo 24:5 de Mateo: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, anticristos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Nosotros estamos viviendo en este tiempo. Estamos oyendo rumores de guerra, estamos oyendo guerras. Y mira lo que dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Esto es lo primero que va a haber. Ya lo hemos visto, yo lo he explicado antes, se compara con los dolores de una mujer embarazada, las contracciones que tiene antes de dar a luz, y tú sabes lo que termina cuando las contracciones se van haciendo más dolorosas o más agudas y más seguidas, más continuadas en el tiempo. El bebé nace. En este caso, el bebé que nace es precisamente el juicio que viene para la tierra. Lo que este pasaje no menciona abiertamente es el regreso de Jesús por su iglesia, el arrebatamiento, porque como yo te lo dije en un principio en nuestro estudio del arrebatamiento, es un misterio. Mateo está escrito en el contexto todavía del Antiguo Testamento. Jesús no había muerto aquí. Le estaba hablando a personas que todavía no habían recibido el Espíritu Santo y no se les habían revelado estos misterios. Entonces es importante decir esto, que Mateo está hablando y no menciona el arrebatamiento, principalmente porque el arrebatamiento va a ser revelado después a la iglesia por medio de los apóstoles. Este no es el momento. Entonces él dice que este va a ser principio de dolores. Y mira el versículo 9, aquí continúa. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ok, después de los principios de dolores, cuando el niño ha nacido, comienza el proceso de tribulación y comienza un proceso de persecución para los judíos. Te recuerdo que Mateo está escrito en un contexto judío para la iglesia judía en este momento, para los judíos que escuchaban, en sus discípulos judíos por todos lados. Entonces al final tú puedes ver ahí claramente cómo dice: os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, el nombre del Señor Jesús, porque es la nación que trajo al Señor Jesús. Ahora, dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Otra vez, ¿verdad? Mucha mentira. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que aguante el proceso de tribulación hasta el final, ese es el que se va a salvar. Esas son las reglas de la tribulación y lo hemos hablado también en otros momentos. Entonces,
Versículo 14, y será predicado este evangelio en el reino este evangelio del reino, perdón, en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Por qué menciona esto Jesús? Porque es importante que los judíos sepan que esto ya está profetizado. Y entonces finalmente lo que marca el final de la tribulación son los 7 años, obviamente, pero también que el evangelio es predicado a todo mundo. Hay un proceso mediante el cual el evangelio va a ser predicado en la tribulación. Vamos a ver a los personajes cuando lleguemos ahí. Pero en este proceso, 144,000 evangelistas y 2 testigos van a predicar abiertamente y sin impedimentos, básicamente, el evangelio a todas las naciones que no han podido escucharlo en este tiempo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Vamos a ver 2 Tesalonicenses 2 para explicarlo mejor. Pero la revelación del anticristo viene acompañada de una cantidad de cosas que son muy complicadas, muy complicadas. Mira entonces, por favor, dice el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Qué viene después? Viene algo que se llama la abominación desoladora. Codificado con Daniel, básicamente lo que va a pasar es que el anticristo se va a sentar y va a decir yo soy Dios a la mitad de la semana. Y la orden de Jesús en este caso es que los judíos que observen esto huyan de la ciudad, huyan de los montes, porque va a comenzar un proceso de persecución sistemática contra el pueblo de Israel. ¿Dónde podemos encontrar todo esto? Me dirás. Bueno, vamos a ir despacito. Por eso te digo, este tema probablemente nos va a tomar más de un devocional, seguramente 2, pero quizás 3, para poder cubrir con cabalidad o por lo menos hacerle un poco de justicia a los textos. Ven por favor a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. 2 de Tesalonicenses 2 nos va a hablar de la revelación del anticristo. Es importante porque ese es otro de los sucesos que acontece en estos momentos, que la tribulación se ha desatado. Y vamos a ver por qué podemos colocar con suma seguridad que el arrebatamiento es previo a la revelación del anticristo. Mira lo que dice. Versículo 2, estoy en 2 de Tesalonicenses 2, 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Son 2 eventos, fíjate, la venida, es decir, la revelación de Jesucristo, y nuestra reunión con Él. Son 2 cosas distintas. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. El día del Señor es un código que tú vas a encontrar en toda la Biblia. Aquel día, aquellos días, el día terrible de Jehová, tú puedes verlo profetizado en el Antiguo Testamento con mucha regularidad. Y es el proceso también mediante el cual Dios va estableciendo su reino. Te voy a pasar algunas citas para que veas el día del Señor, pero lo importante que viene en este día es lo siguiente. Dice, nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá aquel día, es decir, el día del Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía. Lo mismo que dijo Daniel, ¿te recuerdas? Va a venir la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Un título que debemos guardar en la parte de atrás de nuestra cabeza porque nos va a servir mucho. El hijo de perdición o aquel inicuo es el anticristo. Él tiene que venir primero antes de que se comience el proceso del día del Señor. Esto es importante tenerlo, por favor, porque va a ser clave para entender los siguientes pasajes. ¿Quién es este hijo de perdición? Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí tienes. La abominación desoladora es el momento en el que el anticristo se sienta en el trono de Dios y dice, adórenme porque yo soy Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Esto es la abominación desoladora y está profetizada aquí. Entonces necesitamos saber una cosa, que el día del Señor no va a venir sin que se manifieste este hombre. Que es cuando este hombre se manifieste va a hacer una serie de cosas. Entre ellas se va a sentar en el templo de Dios y se va a declarar a sí mismo Dios. Ok, sigamos por ahí. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, esta es probablemente una de las clases de escuela dominical de Pablo para los tesalonicenses. Dice,
Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene al anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Esto es importante también, otro misterio más. Efesios capítulo 3 lo leímos aquel día y dijimos que un misterio es una verdad que no ha sido revelada a los santos del Antiguo Testamento, pero fue revelada a los santos del Nuevo Testamento por medio de los apóstoles y profetas que escribieron la Biblia. Entonces, ahora nos es revelado que hay un misterio de la iniquidad, que hay un espíritu del anticristo que está operando por debajo de las cosas que vemos, está preparando el ambiente, pero hay algo que lo detiene, algo que no le permite manifestarse todavía. Vamos a ver qué es, no te preocupes. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay al quien al presente lo detiene, hasta que él, muy interesante porque es masculino, ten mucho cuidado por esto, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Algunos dicen, ok, entonces esto que lo detiene es quizás la iglesia. Ok, si fuera la iglesia sería femenino. Y algunos dicen, bueno, quizás es el Espíritu Santo. Pero tú vas a encontrar en los pasajes de la tribulación que el Espíritu Santo se sigue moviendo en la tribulación. O sea, se queda aquí en la tierra. Pero entonces, ¿qué es, hermano? ¿A qué se refiere este que lo está deteniendo? ¿Qué es lo que no permite que el anticristo se revele? La respuesta no la encontramos aquí, la encontramos en Primera de Juan capítulo 4. Ven por favor para allá y vamos a ver algunas cosas muy importantes. Primera de Juan 4, versículo del 1 en adelante, vamos a leer. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Otra vez, falsos profetas. Aquí ves, yo no sé si te fijaste, pero Daniel, Mateo y también Segunda de Tesalonicenses y ahora Primera de Juan habla de falsos profetas. Han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Sabes qué es? Aquel que ha dicho que Jesús el Cristo, o sea, Jesús el Mesías, ya vino, ya murió, ya resucitó. Ese es espíritu de parte de Dios. El que no lo hace, el que lo niega, el que reniega de la identidad de Jesús es otro. Mira lo que dice entonces el versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Completa concordancia con 2 de Tesalonicenses 2. El misterio de la iniquidad, dice 2 de Tesalonicenses 2, ya se está moviendo, ya está operando, pero no se puede manifestar. Y primero de Juan nos dice que el espíritu del anticristo ya está en el mundo, ya está operando, pero no se puede manifestar. ¿Por qué? Versículo 4, recuerda por favor, márcalo ahí. Primera de Juan 4:4 es sumamente importante. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? A los falsos profetas y al espíritu del anticristo, juntos. O sea, a estos personajes están completamente derrotados, pero no por nosotros. Mira lo que dice, los habéis vencidos porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en nosotros? Exacto. El Espíritu de Dios nos habita, está en nosotros. ¿Y cómo sé yo eso, hermano? ¿Cómo puedo asegurar que el Espíritu de Dios ya vive en nosotros? Varios pasajes, pero yo te voy a mostrar el que más me gusta a mí. Juan, vamos a Juan. Estábamos en Primera Juan, ahora nos vamos a mover al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan 14:17. Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, dice a sus discípulos Jesús en este tiempo, dice, ustedes conocen al Espíritu de verdad. Vosotros le conocéis porque mora, fíjense por favor, aquí los pronombres, los adverbios son muy importantes. Mora con vosotros, dice. En el presente en que Jesús habló, el Espíritu de Dios moraba con los discípulos, mora con vosotros. Y mira lo que dice después. Y estará, en futuro, estará en vosotros. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo a morar dentro del creyente? Exactamente, en el Pentecostés, desde Hechos capítulo 2, el Espíritu de Dios viene a vivir adentro
del espíritu de los creyentes. Como en el cuerpo de los creyentes, sí, en el cuerpo de los creyentes, pero ¿cómo vive un espíritu? ¿A dónde? ¿En qué parte del cuerpo? Si pudiéramos llamarle una parte del cuerpo del creyente vive el Espíritu Santo. Ya te lo spoileé ahí, se me salió, pero te voy a enseñar el pasaje solo para dejártelo claro. Primera de Corintios 6:16. Bueno, desde el 6:16. Pablo está hablando del pecado de la fornicación, pero él dice algo raro después. Si alguna vez te has preguntado a dónde vive el Espíritu de Dios en el creyente, hoy lo vas a saber. Dice 6:16 de Primera de Corintios. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Está hablando de la fornicación. Cuando uno tiene intimidad con una prostituta, con una ramera, son una sola carne. Físicamente son una sola carne y eso es pecado. Ahora, mira lo que dice el versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Fíjate en esto, eso es increíble. Lo que está diciendo este pasaje es que en el momento en que nos unimos al Señor, que venimos a ser sus hijos, nuestro espíritu se vuelve un espíritu con el de Él. Un solo espíritu. Entonces, el Espíritu Santo vive en el espíritu del creyente. Está pegado ahí, está fusionado allí. Entonces, ese espíritu es el que está en nosotros. Ahora, desde Pentecostés, el Espíritu Santo habita en el creyente. Y entonces, mayor, dice, vamos a regresar a 1 de Juan, capítulo 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros. ¿Quién está en vosotros? El Espíritu Santo, que el que está en el mundo. Entonces ahí podemos ir dilucidando algo de la identidad de aquel que detiene al anticristo. Pero si no me creen, mira por favor 2 pasajes ahí más adelante, ahí en Primera de Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, que nos ha dado de su espíritu. O sea, la forma de permanecer, de vencer en él, es que su Espíritu Santo nos habita. Ahora, ¿y entonces quiénes son los que vencen? ¿Cómo vencemos? Pues mira por favor Primera de Juan 5, capítulo 4. Vimos Primera de Juan 4:4, ahora mira un capítulo después. Primera de Juan 5:4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo se completa este círculo? En el momento en que yo creo en el Señor Jesús, el Espíritu Santo viene a vivir en mí, se hace uno con mi espíritu. El Espíritu Santo vive ahora dentro de mí y he vencido al espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo no tiene poder sobre mí. Y por supuesto, si el espíritu del anticristo, que es la cosa más satánica que hay, no tiene poder sobre mí, ningún otro espíritu de Satanás tiene poder sobre mí. Recuerden, Romanos 8:38, que dice claramente 38 y 39, que no hay nada en esta creación, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, estamos aquí y nada nos puede separar de Él. ¿Cuándo vemos entonces, a la luz de todos estos pasajes, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a ver que lo que básicamente está diciendo este pasaje es que el que lo detiene es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo dentro de la iglesia, morando en el creyente, eso va a acabarse. ¿De verdad? ¿Cuándo va a acabarse que el Espíritu Santo venga a vivir dentro del creyente? Es cuando Cristo se lleve a su iglesia. Cuando Cristo se lleva a su iglesia, nos llevamos al Espíritu Santo adentro. Y de ahí en adelante, cuando tú leas pasajes en la tribulación, y voy a llevarte algunos, quizás en el próximo estudio te voy a llevar algunos, solo para demostrarte que el Espíritu Santo ahora se comienza a mover como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre algunas personas y se iba. Y ahora viene sobre el creyente y vive en el creyente y nunca más se va. ¿Cómo lo sé? Porque Cristo ha prometido que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. En Mateo capítulo 28, 19 y 20, en la Gran Comisión, Él dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque estamos con su Espíritu. El Espíritu Santo nos habita todos los días hasta el fin del mundo, pero en la iglesia es quitada y esta fusión del Espíritu Santo en la persona del ser humano ya no vuelve a pasar más. Viene y se va, el Espíritu Santo comienza a moverse como en el Antiguo Testamento y entonces sí, el anticristo tiene toda la libertad para manifestarse. Pero este pasaje no termina aquí. Yo quiero llevarte aquí para que tengas una carga genuina por aquellos que no conocen de Jesús. Mira, dice ahí, versículos 2 Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad,
y solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, llevado con el creyente en el arrebatamiento. Y entonces, después que ha sido quitado el Espíritu Santo en el creyente, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso lo vamos a ver después, es emocionante, en Apocalipsis 19 va a pasar. Pero entonces dice, inicuo cuyo advenimiento, o sea, cuya aparición es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, cuando él aparezca, va a aparecer haciendo señales, va a aparecer haciendo milagros y prodigios que son mentirosos. ¿Y por qué dije, si tú te pusiste atención al principio de este programa, y también lo dijimos en el de la tribulación, en el del arrebatamiento, perdón, dijimos que aquellos que en esta edad, en este tiempo, en esta era, han rechazado el evangelio no tienen segundas oportunidades? Fíjate por favor en esto. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden. Fíjate por qué se pierden los seres aquí. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Los que se pierden, los que son engañados por el anticristo, son las personas que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, aquellos que no recibieron a Cristo como su Señor y Salvador, que escucharon el evangelio y dijeron que no. ¿No me crees? Sigamos viendo. Versículo 2:11 de 2 de Tesalonicenses. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin que sean condenados todos. Mira, esta palabra es categórica. Sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea que aquellos que en este tiempo han rechazado el evangelio, que ya escucharon el evangelio, pero lo rechazaron, se van a perder en la tribulación. No hay segundas oportunidades para ellos. Consistencia, ¿te recuerdas? Es una palabra bien importante en la profecía. Dios es consistente. Hay dos ejemplos que Dios puso en las palabras de Jesús, que Dios puso de aquellos días. Aquellos días van a ser como los días de Noé, dice Dios. Ya lo habíamos hablado. Noé entró en el arca con los animales 7 días antes de que cayera la primera gota del diluvio. 7 días, como 7 años. O sea, la iglesia se va a ir 7 años antes de que caiga el juicio sobre la tierra. Igual. Entonces, de la misma manera, el tiempo de Noé fue así. Ellos entraron, Dios cerró la puerta y no hubo segundas oportunidades para los que se quedaron. No era así, hey Noé, abrime, ¿verdad? No había nada de esto. A lo mejor tocaron, pero era imposible, completamente imposible que se abriera la puerta para ellos. Solo se salvaron los que entraron al arca. De la misma manera va a ser con Jesús. Los que estemos en Cristo nos vamos y aquellos que dijeron no tienen segundas oportunidades. Pero también Dios dice que aquellos días van a ser como los días de Lot, como los días de Sodoma y Gomorra. Y tú te recuerdas lo que pasó. Los ángeles llegan a Sodoma, le dicen a Lot, esto se va a destruir, vamos a destruir, vámonos. Te tenemos que sacar antes que caiga fuego sobre la ciudad. Es decir, ellos no podían desatar el fuego sobre la ciudad hasta que Lot no hubiera salido. De la misma manera, entonces, hasta que la iglesia sale de esta realidad, el juicio comienza a caer sobre la tierra. Misma figura, misma consistencia. Ahora, si ustedes se recuerdan, Lot tenía futuros yernos, eran los que iban a ser los esposos de sus hijas. Fueron y les dijeron, hey, va a caer fuego sobre la ciudad, y les pareció que se burlaba, dice. O sea, ellos no le creyeron. ¿Ok? Entonces, los ángeles tomaron a las 4 personas de la familia de Lot, las sacaron de la ciudad. Cayó fuego, y para estos que rechazaron ese anuncio no hubo segundas oportunidades. No sé si lo logras ver, pero la Biblia es bien clara, es bien categórica en cuanto a esto. Si en este tiempo la persona ha rechazado el amor de la verdad para ser salvo, va a ser engañada por el anticristo, porque aquí dice que van a ser condenados todos son todos los que no creyeron a la verdad. Ahora, es bien diferente decir que se van a condenar todos los que no creyeron a la verdad a decir todos los que no oyeron la verdad. No sé si lo ves. Esto no está hablando de aquellos que no han oído el evangelio todavía. Ellos tienen una segunda oportunidad. Aquellos que en este tiempo no escuchan el evangelio, se quedaron en el arrebatamiento, el Señor nos llevó con él y ellos se quedaron sin oír el evangelio. No se preocupen porque van a escuchar el evangelio en la tribulación. Por eso dice Mateo 24 y entonces 24:14 será predicado el evangelio, este evangelio del reino, en todas o a todas las naciones y entonces vendrá el fin. O sea, lo que viene es un proceso que en la tribulación Dios va a poder rescatar a algunos.
Esos algunos son aquellos que no escucharon el evangelio en este tiempo, no tuvieron la oportunidad de tomar una decisión en cuanto a Jesús, pero la van a poder tomar en la tribulación. Va a ser en segundo lugar un tiempo de prueba para Jacob, es decir, para el pueblo de Israel. Y ahí yo quiero enseñarte algunos pasajes que creo que son sumamente importantes. Como te dije, el día del Señor es este proceso de la última semana de Daniel, un proceso de 7 años que va a culminar con el reino de Cristo de 1000 años, o del milenio. Entonces, este día del Señor se menciona en muchas partes de la Biblia, es un tema recurrente. Tú lo vas a decir, lo vas a ver continuamente. Por ejemplo, Isaías 2, del 11 al 12. Vamos a ir ahí rapidito. Yo te voy a dar ahora hay una batería de pasajes que van a sostener esto, y creo que es importante dejar claras las bases. Me temo que por el tiempo no vamos a poder continuar a qué es lo que pasa exactamente en la tribulación, pero quiero dejar la mesa lista, quiero dejar el panorama bien claro, lo más claro que pueda, por supuesto, acerca de esto. Ahora, vamos a ver, aquí vemos, quiero ver, tengo algunos comentarios, que casi todos están agradeciendo. Podemos asegurar, entonces, dice Armando, que lo que hemos vivido en este tiempo es principio de dolores. Sí, Armando, lo que podemos ver es claramente cómo Dios ha existido y ha mostrado algunas señales, como los rumores de guerras, y las guerras se vuelven como las contracciones de una mujer. ¿Sabes cómo va? Es que cuando va pasando el tiempo, las contracciones de la mujer se hacen más dolorosas, o sea, más fuertes y más seguidas. Y hay algunas herramientas que nuestro maestro de profecía, Steve Kerr, nos ha ayudado a ver. Yo me acuerdo, tengo claramente cuando él tomó una gráfica de los terremotos de los últimos 200 años, creo que era, terremotos del Centro de Terremotos de Estados Unidos, los que han sido registrados en escala de Richter, es decir, en gravedad, pero también en frecuencia, en el tiempo. Entonces, cuando los puso en la pantalla fueron increíbles, porque lo que ves en esta gráfica es que los terremotos antes eran pequeños y pasaban con un gran espacio de tiempo, pero ahora estamos a muchos terremotos terribles por año. O sea, la gráfica se va haciendo más y más grande y más seguido y más seguido. Entonces, esto es principio de dolores. Las hambres, las pestes. Ahora vemos que estamos viviendo en tiempo de una peste que no pasaba en 100 años. Pero yo me alargo a decirte aquí, con mucho dolor de mi alma y con mucho temor y temblor, pero probablemente esta peste que ahora estamos viviendo se pueda repetir en otra peste igual o peor en pocos años. Ya no 100, quizás más seguido. Entonces ese es principio de dolores. Podemos asegurar que estamos ahí justo ahora. El bebé no ha nacido, todavía no ha comenzado a correr el reloj de Dios, está en pausa en la última semana de Daniel, pero va a comenzar a correr cuando seamos arrebatados con Cristo. Ok, vamos a ver si había otra pregunta por acá. Sí, Jessica, quiero ver, aquí acabo de verlo, se me fue, ok. Me imagino que lo encontraré por ahí, perdón que estoy tratando de llegar ahí a los diferentes comentarios. ¿Creí que principio de dolores iniciaba después del arrebatamiento? No, hermanita. Principio de dolores es este tiempo, precisamente porque lo que está diciendo es que todavía no es el fin. Está llegando el proceso. Entonces, si ustedes se fijan, las descripciones de Mateo 24 es guerras y rumores de guerras que hay en todos lados en estos momentos. Hambres, pestes y terremotos, que es exactamente lo que está pasando en este tiempo. Esto estamos viviendo ahorita, pero la clave es que no ha nacido. Freddy Ramírez, hermano, y cuando dice Jesús que no pasará esta generación, ¿cuál es? ¿Somos nosotros? Muy buena pregunta. Y la respuesta es no. Si tú lees en contexto, Mateo capítulo 24, lo que está diciendo es que la generación que va a ver esta tribulación no va a pasar sin que vea a Jesús regresar. Entonces eso es lo que se refiere. La generación viva en el momento en que la tribulación inicia, no va a morir, van a pasar solo 7 años y van a ver a Jesús regresar. Entonces básicamente a eso se refiere. No somos nosotros, por lo menos no nosotros ahorita, ¿verdad? Recuerda que Mateo 24 está escrito para los judíos, ¿sí? Entonces es importante tenerlo bien claro. Vamos por favor a Isaías 2, 11 y 12. Me desvié un poquito, pero creo que era importante responder las preguntas. Dice: la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Ahí está, aquel día otra vez. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. El día del Señor
Es el proceso mediante el cual Dios va a humillar al hombre, la soberbia del hombre. Todos estos que ahora levantan su brazo y dicen tremendas cosas en contra de Dios van a ser abatidos en estos 7 años terribles que van a venir sobre la tierra. Toda rodilla se va a doblar delante de Jesús en algún momento de la historia. Y en este momento las rodillas que se van a doblar son aquellos que están vivos y se han levantado en contra de Dios, siguiendo al anticristo. No van a tener otra opción. Bien tremendo lo que dice Isaías 2. También podemos ver que es un reino, es un tiempo a donde Cristo va a regresar por su iglesia. Lo puedes encontrar en Zacarías 14 del 1 al 9 para establecer un reinado de 1000 años, ¿sí? En 2 de Pedro 3.8 también lo puedes encontrar. Yo solo te los estoy mencionando porque ya no tengo tiempo. Necesito ir cerrando esto. Solo tengo que dejar claro el día del Señor. Entonces vas a ver también que antes de regresar y establecer su reino, Dios tiene que ir quitando despacito a todas las personas que no se someten. Y este es justo uno de los procesos el proceso de la tribulación. Pero también Jeremías 30, del 7 al 9, vamos a buscarlo por ahí. Creo que vale la pena leerlo. Jeremías capítulo 30, versículos del 7 al 9, nos va a hablar de qué va a pasar con el pueblo de Israel. Dice, cuán grande es aquel día. Otra vez, aquel día, el día del Señor es lo mismo. Aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, o sea, para Israel, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no volverán más a ponerte en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. ¿Ok? Ahí tienes claro, ¿verdad? Y hay otros pasajes, Ezequiel 20, el 34 al 38, Zacarías 12, 9 y 10, a donde dice que el proceso de juicio va a ser para Jacob, para el pueblo de Israel. Entonces el día del Señor es un proceso de diferentes propósitos. Número 1, Dios juzga la soberbia del hombre. Número 2, Dios prueba a Israel y le protege para que Él le reconozca finalmente como su Mesías, a Jesús. Número 3, va a ser un proceso mediante el cual Él va a tomar el control del gobierno y del poder en esta tierra. Y varias cosas suceden ahí, pero es muy importante tenerlo en cuenta porque hay un libro completo que habla acerca del día del Señor y ustedes ni se imaginan cuál es, y si se imaginan cuál es les debo un premio porque quiere decir que estudian muy bien la Biblia. ¿Cuál es cuál es el libro que habla acerca del día del Señor? Es Apocalipsis. Apocalipsis es el libro que habla del día del Señor. Nos va a mostrar paso por paso todo lo que va a suceder en el día del Señor, en la tribulación. Por eso en Apocalipsis tú no ves que aparezca el arrebatamiento, porque todo lo que pasó antes ya sucedió y el arrebatamiento inicia el proceso del día del Señor. Ya no está la iglesia aquí, por eso la iglesia no es mencionada en Apocalipsis a partir de Apocalipsis capítulo 4. Es muy interesante. Todo lo que vas a ver aquí es que Juan estaba en un proceso de exilio. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 1, versículo 9. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y mira esto, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y aquí viene toda la revelación. Es decir, Apocalipsis está basado exclusivamente en el día del Señor. Armando Nuila dice, creemos que la iglesia no pasará la tribulación, y otros dicen que los primeros 3 años y medio. ¿Qué versículo podemos usar para indicarles que no es así? Ok, excelente. Hay varios versículos, yo te mencioné algunos. Los días de Noé es un buen cuadro. Pero si quieres versículos, vamos a ver Primera de Tesalonicenses, para que tengas ahí una mejor idea. Y ya tengo apenas un poco de tiempo, así que voy a tratar de ir un poco más rápido. Así que Armando, toma un lápiz y un lapicero, por favor, y vete a Primera de Tesalonicenses. Versículo 1, capítulo 10. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús,
quien nos libra de la ira venidera. Está hablando a los creyentes y dice, estamos esperando en los cielos a que venga Jesús, que nos va a librar de la ira venidera. Otra vez, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, déjame ver. Vente, por favor, a Primera de Tesalonicenses, otra vez, versículo del 4 al 13, vamos a ver, del 4 al 13 en adelante, vamos a ver el proceso del arrebatamiento. Ahí está el arrebatamiento, pero mire inmediatamente después, Primera de Tesalonicenses 5:1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ahí está, vendrá así como ladrón en la noche. Por favor, pon mucha atención en cómo se muestran los nombres, los verbos, los números y los géneros de las personas. La gramática es sumamente importante para poder entender la profecía. Miren, el 4:18 termina con el arrebatamiento. Dice, por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Está en segunda persona del plural. Aliéntense, por favor, unos a otros. Pero mira ahora el versículo hablando del día del Señor. Dice, vendrá el día del Señor como ladrón en la noche. Versículo 3, estoy en 5:3 de Primera de Tesalonicenses, que cuando digan, ok, ahora cambió completamente el sujeto. No es cuando ustedes digan, no, cuando aquellos digan, otros digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no sobre nosotros, sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Ahí está, ¿verdad? Al final del principio de dolores viene juicio. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Ustedes no están en estas tinieblas que ellos están, para que aquel día no os sorprenda como ladrón. Es decir, ese día no nos va a tocar a nosotros, porque no estamos en tinieblas. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Por qué? Porque estamos esperando de las nubes a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Mira, por favor, otra vez, Primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos ha puesto para ira, continuamente lo vamos a encontrar. Y vamos a tener ahí algunos otros pasajes. Lamentablemente, Armando, el tiempo se nos ha terminado. Pero yo me quedo pendiente con algunas preguntas aquí que mis hermanos están haciendo. ¿Qué obedece que el Satanás sea encarcelado 1000 años y luego puesto en libertad? Vamos a verlo cuando llegue el milenio, hermano, no se preocupe. Iris, cuando mencionó que el pasaje de Mateo, el que persevere hasta el fin, este será salvo, muchos lo utilizan como que perdemos la salvación si una persona se encuentra en pecado cuando se celebra el arrebatamiento. ¿Eso es cierto? No, no es cierto, hermana, porque vemos claramente que Mateo capítulo 24 del versículo 9, Mateo 24:9 dice, entonces os entregarán a tribulación. En la tribulación, todo lo que sigue de ahí es cronológico. Estamos hablando del tiempo de la tribulación. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces no se puede usar este pasaje bien interpretado para decir que la salvación se pierde, porque la verdad es que ningún otro pasaje de la Biblia lo establece así. Pero podemos tener más tiempo en estas preguntas en el futuro. Lamentablemente nuestro tiempo se ha acabado, hermanos. Ha sido sumamente rápido. Yo espero que estos pasajes hayan sido buenos para ustedes. Si tienen más preguntas, háganlas aquí en los comentarios y las dejamos pendientes para el próximo de los programas. Así que yo quiero agradecerles por haberse quedado con nosotros, por haber pasado este tiempo especial en su palabra. Es fascinante. La profecía es sumamente fascinante ver cómo Dios nos va a librar de tantas cosas y cómo Él nos ama y nos ha provisto una manera para tener una comunión genuina con Él. Vale toda la pena del mundo estudiar profecía. Por favor, quédense con nosotros el próximo miércoles. Continuamos y hagan sus preguntas. Por favor, déjenmelas aquí en los comentarios. Y lo que voy a hacer es que la primera parte del próximo programa vamos a dedicarlo a contestar estas dudas que habían salido. Así que, hermanos, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Que Dios me los bendiga y yo espero verles próximamente el día miércoles.